Palabra del día del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Escuchemos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas? Con gran alegría acompañándote en este despertar, en este amanecer. Pido a Dios que sobre tu vida derrame tanta paz, tanta tranquilidad. Te dé el perdón el Señor sobre todos tus pecados. Te abra las puertas del cielo. Que el Señor cada día te conduzca por caminos y sendas de amor, de misericordia. Que tu vida esté llena de la felicidad que solo Dios nos puede dar. A veces en nuestra vida nos sentimos como un barquito perdido en el mar de la deriva, sin mucha esperanza de poder llegar al puerto. Jesús parece estar durmiendo en nuestra barca, pues no aparece ningún poder divino para salvarnos de las dificultades y de la persecución. En vista de esta situación de desesperación, el Evangelio de Marcos recoge diversos episodios que revelan cómo Jesús está presente en medio de la comunidad, en medio de nuestra vida. En las parábolas se revela el misterio del reino presente en las cosas de la vida que ya habíamos escuchado en las semanas anteriores. Ahora comienza a revelar el misterio del reino presente en el poder que Jesús ejerce a favor de los discípulos, a favor de la gente y sobre todo a favor de los excluidos y marginados. Jesús vence el mar, que es símbolo de caos. En él actúa un poder creador. Recordemos que todo fue creado por Jesús. Jesús vence y expulsa al demonio. En él actúa el poder de la vida. Es él, Jesús, vencedor. Pienso que los cristianos no debemos que temer. Es este el motivo del pasaje de la borrasca aplacada que meditamos en el Evangelio de hoy. Los discípulos eran pescadores experimentados. Si piensan que se van a hundir, entonces la situación es realmente peligrosa. Ellos conocen el mar, conocen las situaciones de la tempestad, pero para tener tanto miedo debe ser una situación muy dura. Jesús ni siquiera se despierta, sigue durmiendo. Este sueño profundo no es solo señal de un gran cansancio, que probablemente puede ser. Ha estado en faena todo el día, todo el tiempo y la multitud frente a Jesús, sino que es también expresión de confianza, tranquilidad que tiene en Dios. El contraste entre la actitud de Jesús, que está dormido y muy tranquilo, con una profunda confianza en Dios, y los discípulos que tienen miedo, es un contraste muy grande. Parece casi paradójico, pero debido a la difícil situación, al miedo y sufrimiento de los discípulos, se opone un Jesús presente pero dormido. Duerme, como si no le importara, o al menos esa es la sensación que tienen los discípulos. Con gran sinceridad, debemos decir que no pocas veces también tenemos el mismo sentimiento.
Nos pasan cosas que no hemos elegido, situaciones que son demasiado grandes para nuestras pequeñas fuerzas, y el barco de nuestra vida se mece, tanto que surge la duda de que si Dios existe o si Dios está, pero está dormido. Son situaciones que hemos vivido todos. La elección de los discípulos es hermosa. Encuentran el valor de decir una oración. Pienso yo que rezan con sinceridad. Nosotros también debemos aprender la parresía con la que le dicen a Jesús lo que sienten en su interior. Me encanta esta actitud, porque no esconden lo que sienten. Pero como ellos, también debemos de estar dispuestos a aceptar la lección que Jesús da precisamente a partir de esta sensación. Al despertar, Jesús reprendió el viento y le dijo al mar: cállate, cálmate. El viento cesó y hubo una gran calma. Entonces le dijo: ¿por qué tenéis tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Nos cuesta razonar, excepto siempre partir de lo que sentimos. Si sentimos miedo, razonamos con miedo. Jesús dice que la fe es desobedecer el miedo y recordar lo que crees aunque no lo escuches. Mis queridos hermanos y hermanas, creer es confiar en Jesús y no en la tormenta. ¿Qué significa tener fe? ¿Despertar a Jesús? No. Significa saber que no importa dónde estemos y lo que estemos pasando, si estamos seguros de que Él está con nosotros. Y si a veces nuestra percepción es que a Él no le importa, tener fe significa ir en contra de tal pensamiento. Su presencia en nuestra vida es el mayor milagro que nos ha dejado. Tener fe es hacer posible lo que es imposible ante los ojos humanos. Tener fe es abandonarse en Él, confiar en el Señor. No es creer en la tormenta. No es abandonarse a la tormenta. No es la solución de todos nuestros problemas y dificultades, sino saber que todos los problemas y dificultades están habitados por su presencia. No es decirle a Dios cuán grande es tu problema. Es decirle a tu problema cuán grande es Dios. Siempre con este pasaje me lleva a un pensar, a una conclusión. Si Él, Dios, está con nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros, también podemos darnos el lujo en ciertas ocasiones y en ciertos momentos de perder, porque Él ya ha ganado todo. Él, como diría San Juan Eudes, es nuestro todo. Mis queridos hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy se nos enseña que debemos atravesar a la otra orilla. Debemos salir del lugar de confort, de ese lugar donde estamos tranquilos muchas veces, en un lugar conforme y que no pasa nada. Debemos salir a la orilla y nos vamos a enfrentar con el caos, con la tormenta. Pero Jesús está allí. Debemos confiar en Él. Debemos aprender a abandonarnos en Él que ha vencido todo, en Él que es el vencedor, en Él que tiene la fuerza. Y sin duda alguna, poder también tener esa gran fe de hacer posible todo aquello que creemos es imposible. Que Dios hoy aumente nuestra fe, que el Señor nos ayude, que el Señor nos quite los miedos que muchas veces nos paralizan y nos impiden reconocer al Señor. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te deseo, como siempre, que tengas un hermoso día.